Cuenta de que a la gente realmente le da absolutamente igual lo que hagáis, ¿vale? Voy a demostraroslo. Slendytabbies. Ese juego que empezó como una parodia tonta de Slenderman, pero con la segunda cosa más aterradora, los Teletubbies, que se convirtió en una saga con mucha lore. Le tengo bastante cariño a esta saga y su comunidad, en su mayoría, aunque no al mismo nivel que FNAF. Yo de niño pensaba que el Screamer de Tinky Winky era de las tres cosas más espeluznantes de la Tierra, junto a Jeff the Killer y Smile Dog, y nunca quise tocar el juego hasta que salió la precuela en 2017. A diferencia de Slendytabbies 1, 2 y 2D, donde solo recogías tabinatillas en un mapa mientras te persigue un Slendytabby, Slendytabbies 3 era todo un juego completo, con un multijugador con muchos modos de juego y una campaña con 4 finales. Vamos, como un Call of Duty. Este juego fue la cuna del fandom actual y de donde vinieron todos los youtubers, fanarts y fangames. Es un poco paradójico que haya fangames de un fangame, pero bueno. Hay muchos fangames bastante buenos, aunque también hay muchos buenos que sufren de la misma maldición demoníaca. Sacan una demo con el primer capítulo, obtienen atención y alabo del público, y luego son cancelados por el creador por un motivo u otro. Uno que logró salir de esta maldición y que muchos consideran de los mejores fangames de Slendytabbies es el recién Slendytabbies 0. Aunque el título lo hace aparentar como si fuese una precuela, en realidad es un reinicio que reimagina y reinventa el juego original con un modo historia. El juego salió hace poco, pero ya se hizo un nombre como uno de los mejores fangames de Slendytabbies y está con algunos diciendo que es mejor que todos los oficiales. Pero, ¿eso es verdad? Pues vamos a hacer una comparativa aquí y ver cuál juego es mejor, Slendytabbies 3 o Slendytabbies 0. Antes de comenzar voy a hacer un pequeño inciso. El multijugador de Slendytabbies 3 tiene muchos modos: recoger, versus, supervivencia, infección y sandbox. Mientras que 0 solo tiene un modo recoger. Yo pensé que sería injusto comparar todo el multijugador de 3 con el arcade de 0, con que aquí solamente compararé las campañas sin modo recoger para ser justos. Así que ni más ni menos, empecemos. Primero voy a hablar de los modos de recoger, el clásico. Estás en un mapa recogiendo una cierta cantidad de tabinatillas mientras te persigue un Slendytabby. Este era el único modo en los primeros juegos y claramente parodiaban a Slender DJ Pages. Ese es el núcleo de este modo en todos los juegos de Slendytabbies, estos dos incluidos, pero cada uno ofrece algo diferente. Slendytabbies 3 tiene muchos mapas, de mapas propios de este juego a mapas de juegos pasados, cada uno con su propio monstruo. En total este juego tiene 20 mapas, o 34 si cuentas las versiones de día, tarde y noche por separado, ya que como tradición en Slendytabbies puedes elegir en algunos mapas el tiempo del día, sea los 3 o solo uno, dependiendo del mapa. No solo eso, sino que algunos mapas tienen monstruos separados por el tiempo del día. Por ejemplo, en las afueras está Po de día, la fase 1 de tarde y la fase 2 de noche. Además de eso, también puedes personalizar cuántas natillas hay y cuánto tiempo tienes para recogerlas todas. Natillas que se guardan como monedas en tu cuenta para comprar accesorios para tu skin. El modo arcade de 0, el cual se llama así debido a que obtienes puntuaciones al final de cada ronda, solo tiene un mapa, la tierra principal, o mainland para los amigos, de día, tarde y noche. Sin importar el tiempo, el enemigo siempre es Tinky Winky en su estado base. Aunque solo está Tinky Winky para matarte, también están los demás Teletubbies con sus propias mecánicas. Po estará de vez en cuando arriba de algunas natillas, cosa que notarás por unas interferencias extrañas que te da cuando te acercas a la natilla. Si recoges la natilla de todas formas, ella te dará un pequeño jumpscare y hará que pierdas algo de tu vida. Para que esto no ocurra, tendrás que darle con la visión nocturna de tu cámara. Lala estará arrodillada ante algunas natillas que, si las recoges, causará que Lala llore, te grite y hará que pierdas algo de vida. Para evitar esto tendrás que darle uno de los conejos pillados en los cepos para aliviarla. De ahí te dará las gracias y se irá dejando el conejo. Y por último está Dipsy, quien aparecerá en ciertos puntos del mapa pidiendo que lo alimentes con los conejos de los cepos para sanarte. Aunque eso sí, solo caben un máximo de 4 conejos en él y una vez que le das uno, nunca te lo devuelve, a diferencia de Lala. Los tres tienen funciones diferentes con sus propias mecánicas. Todo esto complementado muy bien con Tinky Winky, quien se teletransportará cada cuantos minutos mientras intentas recoger las natillas a tiempo. Hay otra diferencia notable de ambos modos, la forma que debes evitar los enemigos y cómo llegan hacia ti. En Slendytabbies 3 los monstruos siempre están por ahí vagando por el mapa y debes evitar que te pillen. Si eso pasa, te gritarán y perseguirán hasta que logres alejarte de ellos. Mientras tanto, Tinky Winky en Slendytabbies 0 te aparecerá de vez en cuando teletransportándose tras darte algunas señales.
Otra cosa más es que si te da el monstruo en Slendytubbies 3, ya está, estás muerto. Pero en 0 tú tienes una barra de vida y Tinky Winky tendrá que darte unos cuantos hachazos para matarte. En general, el modo recoger de 3 destaca por su cantidad, mientras que el arcade de 0 destaca por su calidad. 3 tiene una alta variedad de mapas y monstruos, mientras que 0 tiene un solo mapa con muchas mecánicas al estilo de un FNAF. Eso sí, 3 tiene la delantera por tener online. O al menos lo tenía, ya que ahora los servidores están caídos. Probablemente no volverán, ya que supongo que solo se enfocarán en mantener el multijugador de la próxima Guardian Collection, pero bueno, ya veremos. Como he mencionado antes, los primeros juegos de Slendytubbies solo eran modos recoger y no había un modo historia que te explicara por qué los Teletubbies son monstruos o por qué tienes que recoger natillas por el mapa. Lo más cercano a ello era la sinopsis de Slendytubbies 2, donde se explicaba que 5 años después del primer juego, el guardián se puso a investigar más de lo que había pasado, de ahí topándose con Tinky Winky en esteroides y los demás Tubbies que mató que ahora se han mutado. Slendytubbies 3 cambió esto y decidió por primera vez incluir un modo historia que nos daba contexto sobre lo que estaba pasando y que serviría como inspiración o lienzo en blanco para los fangames. Para resumir, tú juegas como el guardián, el Teletubby blanco, quien monitorea a los 4 Teletubbies en la tierra principal. Una noche, Tinky Winky enloquece y mata a sus amigos, causando que el guardián se vea con el deber de averiguar qué ha pasado, sospechando que las natillas tienen algo que ver. De ahí él se emprende en un viaje donde se enfrenta a varios obstáculos y retos para lograr llegar a la estación satélite en las afueras. Mientras tanto, en Slendytubbies 0, tú juegas como Ron, quien trabaja para la Coat, una empresa que monitorea y cuida a los 4 Teletubbies en la tierra principal. Ron irrumpe al cuarto de su compañero White después de que este haya estado haciendo ghosting hacia la empresa, cortó el suministro de energía y no responde a sus mensajes. Él no encuentra a White, pero investiga a través de su cuarto, encontrando una página en su diario escrito con letras espeluznantes, y habla sobre que un tal alguien no logrará alcanzarle allí sin energía. Ron se emprende a buscar a White por la tierra principal, encontrándolo en el búnker, pero este no osa salir. Ron va recogiendo varias notas escritas por White esparcidas por la tierra, donde relata que los niños, o sea los Teletubbies, se han vuelto agresivos desde que se acabó el suministro de natillas, las cuales parecían ser realmente adictivas. Durante todo esto, Ron encuentra los cadáveres de los Teletubbies, excepto el de Tinky Winky, quien va con un hacha intentando atacar a Ron. Desde aquí, Ron tiene que intentar arreglar el suministro de energía, evitar a Tinky Winky, averiguar qué ha pasado e intentar sacar a White del búnker para llevarlo a la dirección. La diferencia más notable entre ambas campañas es el formato. 3 usa el mismo formato que los juegos de Telltale Games como The Walking Dead o Minecraft Story Mode, cinemáticas con diálogos donde haces decisiones seguidas de gameplay donde interactúas con elementos en la zona. Todo esto con un formato episódico. 0, por el otro lado, consta completamente de gameplay con la historia contada a través de diálogos y con los capítulos yendo de uno a otro suavemente como una película. Como he mencionado, 3 al usar el formato del Telltale Games consta de decisiones, las cuales constan de elegir qué decir en una conversación a decisiones importantes que afectan el rumbo de la historia. Cada capítulo tiene una de estas. En el capítulo 0, Poe elige entre buscar a Tinky Winky sola o despertar a los demás, y en el capítulo 1, el guardián decide si escapar de Tinky Tank a través de las montañas o la cueva. Estas dos decisiones determinan cuál versión del capítulo 2 tienes. Primero está que obviamente debes ir por la zona que has elegido y escapar de un Slendytubby grande. Luego de eso, el guardián llega a las afueras y se topa con Lala, siendo un monstruo ciego si Poe la despertó o estando viva cerca de un fuego tras haber huido de Tinky Winky. Mientras que 3 es un juego tipo Elige tu aventura, al estilo norteamericano, 0 no consta de ninguna decisión, siendo una sola historia lineal que debes seguir con principio, nudo y desenlace al estilo japonés, cosa que no es tan descabellado viendo a qué país están más cerca los países de origen de estos juegos. Esto también se refuerza en que 0 solo tiene un final y 3 tiene 4. A mí me gusta bastante esto de los finales, pero tengo dos problemas. Primero, que el final depende solamente de las dos últimas decisiones que tomes. Las decisiones importantes de los capítulos pasados no afectan en nada. Y segundo, que el final malvado es de lo menos realista que hay. Entiendo que la gracia es dar todas las opciones posibles y muchos disfrutan de ver cuán bajo pueden caer haciendo decisiones negativas en juegos, pero no sé por qué él conscientemente elegiría unirse a la causa del responsable de la muerte de los Teletubbies y volverse en un Slendytubby. En cuanto a las historias de por sí, ambas tienen tonos muy diferentes. 0 es puramente suspense y terror psicológico, con muchos elementos abstractos y oníricos al estilo de un filme de A24. Mientras tanto, 3 tiene una historia más estándar y lineal, aún siendo de terror y suspense, pero con pizcas de aventura, ciencia ficción y, por algún motivo, cambia completamente el género de acción durante el último acto, una crítica bastante común a esta campaña. Algo que me parece bastante interesante
interesante es que aunque Zero se autoproclama como un remake recontextualizado del primer juego, este toma muchos elementos introducidos en 3, como el personaje de Ron, la quad que monitorea a los Teletubbies y otros personajes como Anne, Miles y los Vigilantes, que parecen estar inspirados en Shadow Tubby. Pero a su vez ignora otros aspectos como que Nunu sea el malo detrás de todo o que las natillas tengan un virus. No se menciona explícitamente, pero se puede hacer la idea de que los Teletubbies aquí se volvieron locos por la falta de natillas. White encendió la máquina pese a las advertencias de Ron y estas se habrán envenenado o podrido, causando que Tinky Winky enloquezca y mate a todos. Es un motivo más realista y psicológico a comparación de 3, que toma una medida más de ciencia ficción con las mutaciones y fases que pueden alcanzar los Slendytubbies. En general, es algo complicado comparar estos dos juegos. Ambos buscan tonos, estilos y experiencias diferentes, como comparar una pizza napolitana a una neoyorquina. El juego que sea mejor depende de qué buscas, pero si queréis mi opinión, yo diría que el mejor juego es Slendytubbies 0. 3 claramente es el juego más importante de la saga desde el primero, pero 0 logró hacer algo que superó a toda la saga oficial. Y no lo digo solamente porque yo traduje este juego. La historia de 3 es entretenida y con el atractivo de diferentes finales y decisiones, pero sufre varias tramas abandonadas, potenciales no aprovechados y su indecisividad en cuanto a qué tono busca. Por otro lado, 0 mantiene su tono de misterio y terror psicológico de principio a fin, aprovecha todo el potencial que tiene y tiene una mejor guionización en general. En cuanto al modo recoger, es un tema de cantidad contra calidad, tal y como dije antes. 3 ganaría en este aspecto si contase todo el multijugador, pero aquí solo estoy hablando del modo recoger, con que diré que la variedad de 3 es más sobre estética. Todos los monstruos tienen el mismo comportamiento de ir vagando por el mapa y perseguirte si te acercas a ellos. 0 solo tendrá un mapa y un monstruo y no tendrá online, pero este lo compensa con los demás Tubbies y sus mecánicas que puedes activar o desactivar a tu antojo, además del sistema de puntuación estilo arcade que te hace querer seguir jugando. En general, ambos juegos son muy buenos y recomendables, pero la victoria aquí se la tendré que dar a Slendytubbies 0. Y bueno, eso fue todo el vídeo. Espero que os haya gustado, dale al like si os gustó, suscribíos si queréis más vídeos así y... no sé cómo cerrar este vídeo. Yo qué sé. No toméis natillas.